Hola, 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 ¿cómo están todos? Felices días, noches, tardes, ¿qué importa? Todos y todas. Mi nombre es la doctora Margarita Murillo, soy de Costa Rica, soy psicóloga, sexóloga y he trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con salud pública, con los programas de educación sexual y con todos esos espacios que por muchos años habían sido prohibidos. Hoy vamos a trabajar un espacio único para ustedes y lo que quiero es que lo disfruten muchísimo para que puedan entender esta condición que ha venido evolucionando a través del tiempo y que nos ha permitido ser las personas que somos y la civilización que somos, sobre todo si nos conectamos a esta energía. La sexualidad es un regalo de la evolución y es una fuente de salud. Y si estamos en condiciones de salud donde tenemos que recurrir a potencializar y a fortalecer nuestros sistemas, hoy sobre todo van a poder entender que la sexualidad juega un papel indispensable en eso. Vamos a disfrutar muchísimo. Yo los invito a que incluso me acompañen en la web sexoamorivida.com. No jalen pornografía, que esa vaina lo enferma a uno. Ya les diré por qué. Entonces, cuidémonos y vamos entonces a entender un poco el proceso de cómo nace nuestra sexualidad en esta especie humana. Los aportes que quiero dar con ustedes, que quiero compartir, son los aportes de la doctora Helen Fisher y el doctor Antonio Damasio, para aquellos y aquellas que son más curiosos y les interesa. La doctora Helen Fisher estudia el amor romántico. ¿Y por qué el amor? Porque una de las características de la vida humana tiene que ver con el amor. Y esto tiene que ver con la sexualidad. Y el doctor Antonio Damasio es de los que descubre que todo lo que pensamos pasa primero por una emoción. Y por eso nos vamos a ir primero al cerebro. No se me aburran, vamos a ver un poquito de anatomía. Nosotros tenemos tres cerebros en uno. Tenemos un cerebro neocorteza, que es el que ha evolucionado en los últimos millones de años, un cerebro límbico o emocional, que es el que está en el centro y es como el core, como el núcleo que regula todos los otros dos cerebros, y un cerebro reptil. El cerebro reptil es el que tiene que ver con los mecanismos, la respiración, todo lo que es mecanismos automáticos. Respiración, sistema digestivo, corazón, y hace que todo nuestro cuerpo funcione. Como ustedes pueden ver, yo encerré aquí en rojo la palabra amígdala, porque este es un eje indispensable, no solamente en la vida humana, sino en la sexualidad, que es el tema que nos reúne hoy. La amígdala tiene que ver con emociones y es un órgano chiquitico, chiquitito. Y vean que a la par de la amígdala está el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, porque todo lo que se te graba en la memoria tiene que ver con emociones. Es decir, vos grabás algo que te pasó cuando estabas chiquito, chiquito, tenía que ver con miedo, con enojo, con tristeza, con alegría, y por eso se te graba en la memoria. Pero aquí arribita de la amígdala está el hipotálamo y este es la casa que nosotros queremos saber, porque en el hipotálamo está el impulso sexual, o sea, está nuestra sexualidad en forma de impulso o energía. Y va a ser la educación sexual y la forma en que vos te conectes con esto que se va a convertir en energía y va a irradiar por todo el cuerpo y va a ser una fuente de salud, o en impulso, y lo que va a hacer es descargar hacia el cerebro reptil y simplemente va a servir para mantener nuestros sistemas. ¿Por qué? Porque si la amígdala se altera, es decir, si yo tengo altos niveles de enojo, de miedo, de tristeza o de alegría, nuestro sistema nervioso central, sistema endocrino o inmunológico comienzan a dañarse. Y si comienzan a dañarse, se empieza a dañar el ADN. Y aquí es donde explican por qué suceden muchas de las enfermedades y por qué es tan importante controlar las emociones para un proceso de curación. Y como estamos hablando de pacientes con cáncer y estamos hablando, o de familias que acompañan, estamos hablando de la sexualidad y de la forma en que vamos a utilizar esta energía sexual como una fuente de salud, como una fuente de vínculo, de apego y de amor. Y entonces me voy a ir un poquito más atrás y me voy a ir a estos millones de años. Hace más o menos 20 millones a 8 millones de años, estábamos en cuatro patas, caminábamos con los cuatro miembros de nuestro cuerpo y estábamos en los árboles y empezamos a bajar.
a la hora de bajar y tener que salvarnos, y bajamos simplemente porque había hambre, a la hora de bajar y tener que protegernos porque hay muchos depredadores, yo tuve que empezar a correr y a la hora de correr me puse en dos patas, que es cuando ya sucede en el Australopithecus, que son más o menos hace unos 4 a 3 millones de años. Y interesantemente fue porque encontramos una pelvis pequeña de Lucy, y Lucy nos vino a decir que de alguna manera hay una pelvis de una hembra, que todas las hembras habíamos comenzado a reducir las pelvis. Y es aquí donde se piensa, entre esta etapa de los Australopithecus y el Homo habilis, que las hembras hicimos un cambio sexual radical. Escuchen bien esto. Las hembras nos quitamos el celo. Es decir, dejamos de producir este olor que atraía a los machos para poder sostener la especie y reproducirnos, porque descubrimos que si a mí me preñaba cualquier macho que tuviera la pelvis más grande, yo me moría. Entonces las hembras comenzaron a evolucionar y a quitar esto. Y escuchen bien, este es el acto mayor de equidad que tenemos entre hombres y mujeres. Y no es equidad, de igualdad. Porque el hombre no tiene celo y la mujer tampoco. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos igual nivel de deseo, igual nivel de atracción, igual nivel de placer, igual nivel de acción y de vivir y de intensidad sexual. Es decir, todos somos alborotados y bendecidos por la sexualidad, pero la cultura es la que va a mediar aquí para poder dañarnos la energía sexual, y esto ya lo avanzaremos. Entonces, me pongo igual a los hombres y escuchen bien, si yo no tengo celo, significa que la reproducción no es la misión de la sexualidad. Entonces, ¿por qué suceden los embarazos no deseados? Porque estás usando la energía como impulso sexual, como descarga, y de fijo va a haber práctica sexual de riesgo. Vamos a empezar a entender un poquito más. Entonces, en la persona, disculpen que estoy así como con un poquito de carraspera, pero sobreviví al COVID. Estoy hoy aquí con ustedes. Apenas tengo 4 o 5 días de haber sobrevivido, pero gracias a esa energía sexual yo la estoy aprovechando para poder recuperarme. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a seguir. Póngame mucha atención. En el Homo habilis, que es entre 2 millones 3 a 1 millón y medio más o menos, nosotros es empezamos ya a vivir en comunidad, y nuestro cuerpo comienza a adquirir la mejor piel de todas las especies. Nuestra piel tiene la mayor cantidad de corpúsculos sensitivos que no existe en otra especie. Es decir, necesitamos las caricias, necesitamos encontrarnos, necesitamos abrazarnos. Imagínense lo que esto implica a nivel de salud mental, toda esta pandemia, donde no hemos podido abrazarnos, besarnos y encontrarnos. Qué importante es, como parte de la curación y en nuestra afirmación como especie, que si puedes estar en tu burbuja social, abraza, acurrúcate, trata de besar, trata de estar, porque es indispensable para la salud. Hace más o menos 2 millones de años ya empezamos a hacer aldeas para poder cuidarnos unos a otros, y comienza el Sapiens y el Sapiens Sapiens, que dice que aquí en el Sapiens Sapiens nacen las fantasías sexuales, la creatividad y todo el proceso de encuentro donde nace la civilización. Y Helen Fisher se atreve a decir que en realidad la civilización, y ella piensa que es más o menos como entre el habilis y el Homo erectus, sale cuando se encuentran un hueso de fémur que se había quebrado y soldó. Y ella dijo, aquí comenzó la civilización. La civilización no comenzó porque nació las espadas o el fuego o la rueda. La civilización comenzó porque hubo una persona que tuvo compasión de otra y la cuidó. Porque si vos te quebrabas un fémur en esa época, simplemente ibas a morir, a menos que alguien te cuidara. Y ahí es cuando nace. Y quiero que le ponga mucha atención a esto, porque va a ser la energía sexual quien va a sostener este deseo inherente e indispensable en la vida humana de vínculo, apego y amor. Entonces, nosotros empezamos de hecho, este Homo sapiens sapiens que empezó a dibujar en las cuevas tenía que ver con todo lo que
digamos, con la forma compasiva en que se estaban cuidando unos a otros. Es decir, la forma compasiva en que yo le contaba al otro dónde estaban los rinocerontes o los mamuts o los tigres, lo que sea, y qué había hecho para cazarlos y qué podías hacer vos para poder encontrarlos. Entonces contábamos historias. Por eso nos dicen que nosotros somos unos cuenteros. Contamos historias y necesitamos que nos cuenten historias y eso estoy haciendo yo. Entonces voy a repasar. De los árboles pasamos a la sobrevivencia, de 4 patas a 2, y las hembras encontramos formas de encontrarnos sin celo y nos igualamos a los hombres. Tomar decisiones era y es indispensable para sobrevivir, decisiones en grupo y colectivas, un sentido de comunidad. Y de alguna manera, esto que estamos haciendo hoy virtualmente es un sentido de comunidad. Que te sientas amada, amado, protegido, valorado, validado. Eso es sexualidad, eso es educación sexual. Entonces, ¿qué cosas que hicimos para adaptarnos? Aquí es muy importante. Nosotros tenemos la mirada e hicimos aquí unas neuronas espejo de tal manera que si yo te miro y yo quiero que vos entendás que tengo una buena intención, debo sonreírte. Entonces, tanto la mirada como la sonrisa es indispensable para poder encontrarnos. Nosotros sin mirada, dice, somos la única especie que sonríe en correspondencia. Es decir, si yo te sonrío y tú me sonríes, significa que nos deseamos y que estamos contentos y que queremos vernos. Pero no solamente eso, si un perro te sonríe, te va a atacar. Si un tigre te sonríe, te va a atacar, porque son formas de defenderse. En cambio, nosotros son formas de atraer. Por eso decimos que nosotros somos seres de deseo. Condiciones físicas interesantes. Los traseros siempre nos han atraído. Por eso la gente se pone implantes en los traseros. Y las tetas son muy importantes. Nuestros pechos en las hembras significan que yo jalé un poco del trasero y me lo puse aquí adelante para que el resto de no solo los machos, sino también otras hembras, supieran que yo era de la misma especie. Porque acuérdense que cuando unos perrillos se encuentran, lo primero que se huelen son los traseros, porque para identificarse. Entonces, cuando yo subo este trasero para el pecho, es como para decir, yo soy una de su especie. ¿Por qué? Porque nuestras tetas, nuestros pechos son grandes, no son tetas pequeñas, no significa que yo estoy dando de mamar, ni significa que yo en este momento tengo una cría. Simplemente soy una mujer de una especie única sexualmente hablando. La mujer se equipara al hombre porque no hay celo, nos deseamos por decisión y por elección. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Nuestro tiempo de gestación entonces debería de ser de 6 años. El tiempo de enamoramiento dura entre 3 y 5 años. El tiempo que necesita uno o una bebé para ser protegido, amado y mimado. Oigan, qué interesante. Resulta que en nuestro cerebro pusimos 2 carriles que van hacia la pelvis, hacia el sistema reproductor, que tienen que ver con el deseo, la atracción y el enamoramiento. Y es que el cuerpo necesita garantizar la especie que se van a quedar al menos 2 personas para cuidar de un bebé. Porque al ser la pelvis tan estrecha, el bebé nace muy debilucho. O sea, si un bebé nace y yo lo tiro al piso, ella se murió. Pero si un ternero nace y yo lo tiro al piso, el ternero se levanta como si fuera un niño o una niña de 5 o 6 años y sobrevive. En cambio, nuestros bebés no sobreviven. Y por eso nuestro cuerpo, porque a Helen Fisher le interesaba lo del amor, ¿se acuerdan? Inventó el enamoramiento y nos encanta, esa vaina es como una droga, claro, uno no piensa nada, porque en ese momento usted no ve defectos, no ve nada, todo le parece divino y logran estar en una armonía tal que pueden cuidar de un ser humano. Vean todas las cosas que hemos evolucionado sexualmente para poder cuidarnos entre nosotros. Ahora, ¿sabemos educar estos impulsos y estas creencias culturales? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y yo puse por aquí algo importante y quiero que por un segundito vamos a hacer este pequeño ejercicio. Busquen un espejo y pueden usarlo con el espejo o pueden usarlo con el teléfono, pero yo lo voy a usar aquí con la pantalla. Y quiero que ustedes descubran algo importante.
Esto va a ser indispensable para que no tengas prácticas sexuales de riesgo y para que tu energía sexual primero se convierta en energía y se convierta en una fuente de salud. Mírate al espejo y te vas a decir con esta ternura y con esta seriedad con la que yo estoy mirando a la cámara, y te vas a decir, yo me voy a decir mi nombre y cuando vos lo hagas te decís tu nombre. Yo me digo Margarita, te amo mucho, te voy a cuidar siempre, creo en tus decisiones. Escuchen bien, te amo mucho, te voy a cuidar siempre, creo en tus decisiones. Oigan, qué interesante. Te amo, te voy a cuidar siempre, creo en tus decisiones, pero tienes que decirlo con tal convicción que te lo creas, porque a partir de los 3 años la cultura nos hace sentir vergüenza y sientes vergüenza de ser quien eres. Y empieza la cultura a definir lo que llamamos género y empieza a decir que los hombres son de una forma y las mujeres son de otra, y aquí comienza un desorden, porque priorizan el ser hombre o mujer que ser persona. Que tu identidad no sea dañada por esto. Entonces, quiero que esta vez lo vuelvas a decir con mayor pasión y le vamos a agregar algo más. Margarita, te amo mucho, te voy a cuidar siempre, creo en tus decisiones y eres una persona sabrosa, hermosa, guapísima, o sea, piropense. ¿Por qué necesitamos decirnos esto? Porque necesitas el primer vínculo cuando vos naces es vos con vos mismo. Si vos no sos capaz de cuidarte, de amarte y de fortalecerte y de valorarte, entonces ¿quién? Siempre pensamos que era la mamá, ese es el segundo vínculo. Y de hecho, el tercero son los amigos y la pareja, y van a llegar a sustituir a la familia. Pero de nada sirve esto si el vínculo con vos mismo no está bien. Entonces voy a pasarme. Ese anhelo de una unión emocional supera con mucho el deseo de un mero desahogo sexual. Y es cuando dejas de tener sexo por tener sexo y comienzas a hacer de estos encuentros un encuentro de salud. Repito, nuestra sexualidad evolucionó cuando pasamos de 4 patas a 2, no hay celo, la reproducción es de interés secundario, el objetivo es el vínculo, el apego y que eso se llegue a convertir en capacidad para amar. Desarrollamos características morfológicas, los pechos, los traseros, para garantizar el acercamiento, la sonrisa y la mirada. Somos seres de amor. Oigan, qué lindo esto, teniendo una experiencia humana. Y algunas personas, como la doctora Mary Paul Ross, pensaban o piensan, porque ella está viva, trabaja en la Universidad de Quebec, que en realidad nosotros nos enamoramos de las almas. Si somos seres de amor teniendo una experiencia humana, no existiría el género, ni existiría esta masacre que pasamos haciéndonos por tal de definir si yo soy homosexual, si soy heterosexual, si soy bisexual, si soy pansexual, porque al final de cuentas lo que yo quiero saber es quién soy. ¿Y quién soy? Desde una aceptación, porque nos duele mucho el rechazo, no soportamos el rechazo. Somos seres de amor teniendo una experiencia humana y no te rechaces a ti mismo primero, ni a ti, ni a vos. Como hombre o mujer no te rechaces. Esto va a ser la diferencia. Entonces, el sexo es un valor. Y en educación sexual yo debo educar en valores porque el sexo es nuestra identidad. Yo no puedo imponer la educación sexual, debe gustar, entretener y agradar. Busca que de alguna manera seamos más modestos, atractivos y más convivenciales. No se puede decir lo que hay que hacer porque vos tenés que decidir y construir lo que quieres vivir. Hemos destrozado y enredado el sexo en los genitales. Ser seres sexuados es nuestra condición y derecho toda la vida. ¿Por qué? Porque ocupamos seguridad emocional y autoestima, relacionarnos más allá de la familia y un contacto de intimidad afectiva y sexual. Esto es indispensable y vamos a ver. Para esto vamos a estudiar un poquito la necesidad del impulso sexual porque, como les dije, estaba en la parte primitiva del cerebro humano y la función es mucho más que reproducción. De hecho, los propósitos tienen que ver que tenemos que vincularnos, sin vínculos nos morimos y a partir de esto desarrollamos la vocación de amar. Hay una nueva masculinidad, una nueva forma de ser hombre y mujer. Comenzamos con el feminismo, que la gente lo confundió como con un embrismo, pero en realidad no queremos que estas visiones violentas de ser hombre y mujer nos vayan a hacer daño. Voy a avanzar un poquito más. Esta va a ser una clave, pónganle mucho cuidado. ¿Qué necesita el hombre y la mujer para vincularse?
Amar porque tienen un corazón, pensar porque tienen un cerebro y tocar porque tienen piel. El orden sí altera el producto. Si yo toco piel sin corazón ni cerebro, práctica sexual de riesgo. Si yo soy puro corazón y cerebro y nunca toco, nunca abrazo, nunca beso, nunca aprieto fuerte, me morí y nadie me avisó. Corazón, cerebro y piel. Pero aquí es muy importante. ¿Qué significa corazón? Significa educación emocional. Identificar y expresar adecuadamente la emoción va a ser indispensable para poder pensar y actuar de forma de no riesgo y de forma saludable. Corazón, cerebro y piel. Entonces, sexualidad, sexo y erótico, ¿lo puedo separar? No. La riqueza de nuestra sexualidad es que somos seres de deseo. Lo erótico, lo afectivo y lo espiritual es una sola pieza que forma nuestra identidad. Creencias limitantes por género. Hombres, no lloren y no tengan miedo. Tendría que arrancarle un pedazo de cerebro, porque en la amígdala está el miedo, la tristeza, el enojo. Si yo le digo a una persona que no tenga miedo, no se va a proteger. Si yo le digo a una persona que no llore, no se va a vincular, nunca va a ser una persona empática. Las mujeres nos ponen como objetos sexuales. Ustedes solo valen si son bonitas y no como alguien a quien tiene derecho del deseo. Si yo solo valgo si soy bonita, yo no me voy a proteger. La aprobación vendrá de lo que me digan, de afuera hacia adentro, deterioro mi autoestima y permito relaciones de violencia con tal de ser deseada. Estas son creencias limitantes y se afectan a cualquier ser humano y a cualquier cultura. La energía sexual, vamos a ver un segundito, debemos utilizar nuestra energía sexual como fuente de salud. La energía sexual es energía de deseo. Fortalece los sistemas nervioso central, endocrino e inmunológico. Y la sensación de placer tiene muchas endorfinas. Un nivel alto de placer disminuye las reacciones secundarias de los tratamientos. Y esto yo les contaba a forma de anécdota que en mis peores momentos del coronavirus, mi cuerpo gestionaba espacios orgásmicos. Y muchos chicos y chicas me han hablado, adolescentes, que cuando están con quimio y se masturban, se estimulan un poco, los efectos secundarios de la quimio disminuyen. Pero no se trata solamente como de masturbarse a lo bestia. El problema es cuando yo solo utilizo la masturbación como una fuente de tranquilizarme. Yo tengo que corazón, cerebro y piel. Si yo entré a mi piel es porque yo, desde mi corazón, mi cerebro, lo estoy utilizando para curarme. También yo debo utilizar ese corazón y expresar mis emociones, hablar de mis miedos, hablar de mis temores o de mis prejuicios. ¿Para qué? Para ser todo un ser integrado en esta forma de trabajar y de construir mi identidad. Vamos a ver, tipos de deseo. Tenemos deseos de descarga que se pueden convertir en lujuria o en niveles altos de creatividad y servicio. Tenemos un deseo de ser deseados, que va a depender de tu autoestima, y tenemos una sed de piel, que es el encuentro del erótico, afectivo y espiritual, corazón, cerebro y piel, y que te permiten tener vínculo y conocer lo que es el amor. Los componentes de la sexualidad son tres: el erótico, el afectivo y el espiritual, pero quien manda es el afectivo, porque somos seres de amor y dignidad. Esto lo habla la doctora Mary Paul Ross. ¿Qué es lo erótico? Genitales, sensualidad, excitación, reflejos, muchas fuentes de placer. Por ejemplo, solo tomarme una taza de café o un vaso con agua, esto va a hacer que yo sienta placer. Cuando vos comenzás a entender que el placer está en todo lo que haces y en todo lo que vives, vas a poder entender que no puedes rechazar a las personas, lastimar a las personas, ni nada que tenga que ver con desequilibrar. Los seres humanos somos seres de amor y dignidad. Cuando hablamos de reproducción, enamoramiento y pasión, la reproducción es porque las mujeres, sobre todo, no podemos sentir asco por nuestra menstruación y los hombres tampoco. No pueden sentir asco, porque la menstruación forma parte de un ciclo hermoso. Y lamentablemente esto sí es bíblico, porque cuando estábamos con la menstruación nos sacaban de las aldeas y nos decían que estábamos sucias y no nos dejaban ni entrar a los templos. Esos son simplemente tonterías culturales. ¿Por qué?
porque el ciclo reproductivo, y ojalá lo mejor que puedas hacer como mujer, es poder tener una copa menstrual, poder conectarte con tus fluidos vaginales y del útero, y que puedas lavarte y limpiarte y no sentir vergüenza ni asco. Esto no solamente disminuye una serie de trastornos a nivel del ciclo reproductivo, sino que te permite respetarte y conocerte. Los seres humanos tenemos que aprender a encontrar nuestro cuerpo de una forma saludable y amorosa. ¿Qué pasa cuando yo no tengo eso? Si yo moralizo mucho, yo lo que hago es que lo erótico lo veo como algo sucio. Y si yo pienso que no me importan las personas y que yo me puedo mandar a quien sea, porque usamos una palabra grotesca que se llama coger, como si yo pudiera coger, yo cojo una botella o yo cojo un lapicero, pero yo no cojo una persona. Las personas no son objetos. Usar a la persona como un objeto anula el encuentro y la vivencia de lo erótico. Este dilema genera conflictos interiores. ¿Qué es lo más importante de lo erótico? Seguridad y desarrollo tuyo y mío por medio de esa intimidad corporal y el placer, pero sobre todo inicia en el reconocimiento de mi cuerpo. ¿Qué es el componente espiritual? Decidir, elegir, comprometerte, responsabilidad, sentido de la vida. Vean qué lindo, perdón. Perdonar no es entender, no es aceptar, no es olvidar. Es dar por terminado un asunto para poder volver a amar. Es darle sentido al sufrimiento como liberación y no como sumisión. Es aprender a amar de forma gratuita. Qué hermoso, ¿no? Y vean qué lindo. Entonces, lo espiritual dice hay seguridad en la vida y el amor. Pero este es el papá de todos, o la mamá de los tomates. Lo afectivo une, armoniza y vivifica lo erótico, lo psíquico y lo espiritual y asegura el sentido del amor. ¿Qué es afectivo? Respeto, lealtad, libertad, sentido del amor contigo, con los demás, con Dios si crees en Dios y con la tierra, y crecimiento afectivo. Evolutivamente, nosotros en las familias debemos comunicar que somos seres de deseo y que los espacios eróticos son buenos y deben ser íntimos y respetados. Yo te pregunto, ¿cómo aprendes a amar? Tus sobrinos, si es que tienes sobrinos o nietos, si es que sos una persona más grande, adolescente, no creo que tenga nietos, pero sí tus amigos, desde la vergüenza. Siempre nos hablan de la sexualidad como desde el abuso sexual, cuando el abuso es un resultado cultural. El abuso sexual se construye, la persona con una personalidad pedófila, entre los 11 y los 15 años y la mayoría son hombres, así que eso no puede ser natural. ¿Y por qué son hombres? Porque se le enseña al hombre el acceso al poder, a la sexualidad como un poder y control sobre el cuerpo del otro, y aquí es donde entra la pornografía. ¿Por qué la pornografía no es sana? Porque en la pornografía nos enseñan desde la violencia y nos hacen ver como que eso es erótico y excitante. El hombre usa el cuerpo de la mujer y el hombre se hace cargo del placer de la mujer y eso es simplemente absurdo, porque son dos cuerpos diferentes. El hombre tiene concentrado su energía en la pelvis y necesita pasarlo a todo el cuerpo, y la mujer la tiene concentrada en todo el cuerpo y puede bajarla o no a su pelvis. Entonces, nosotros tenemos que aprender a entender que cada uno se hace responsable de sus procesos. ¿Por qué se da el abuso? Porque yo al hombre le desconecto la parte afectiva. ¿Se acuerdan cuando hablamos de creencias limitantes? Entonces, el placer y el deseo como resultado de un proceso evolutivo que necesitamos para sobrevivir y como algo saludable y bueno. Quiero que lo piensen y que se lo cuestionen por un momento. Y ahorita ya, terminando, ¿qué aprendieron? ¿Cómo quieren vivir su sexualidad? Porque desde su orientación, lo más importante es que usted se ame, que usted se valore. Y entonces la orientación va a ser esa forma erótica e íntima que elegiste vivir tu intimidad. ¿Cuál intimidad? Tu capacidad de amar, tu capacidad de conectar, tu capacidad de evolucionar. ¿Cómo quieres vivir tu sexualidad en ustedes mismas, mismos, en sus familias y comunidades? Muchísimas gracias. Mi web es sexoamorivida.com. Y las redes sociales para que me sigan y que puedan seguir creciendo. Y gracias a iCáncer que abre estos espacios, son Margarita Murillo, sexóloga en Facebook, pero me interesa mucho en el canal de YouTube, donde tengo
muchos videos con diferentes temas. Hay hasta 5 lecciones para las familias. Sexo, Amor y Vida, Margarita Murillo. Cuídense muchísimo. Bendiciones, un abrazo fuerte y mis mejores deseos de salud, de amor y de bendiciones. Construyamos relaciones justas, equitativas, pero muy placenteras. Gracias. The